Bueno, no hay fiesta que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y hoy esta dama está muy formal. Yo dije, no se va a acordar, pero ella fue la que se hizo presente porque teníamos un compromiso de grabar un episodio más de Psicosofía. Véanla, aquí está la susodicha, la famosa, la célebre Emilia Sánchez Alama. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mili? Pues quedamos que íbamos a hablar de rupturas Ay, amorosas, de que duelos. bueno, yo no sé de No. esas cosas, pero yo te sigo la corriente Ah, con todo gusto. No, sí, un tema muy que da para mucho, para mucho. por supuesto. Porque se puede hablar del duelo, de cuáles son las razones por las que vale la pena terminar una relación, cuáles son los motivos o los pasos más bien que se van viviendo en una ruptura. Da para mucho. Cómo Bueno, se superan. bueno, pues parece ¿Qué que está. hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues usted está decidido a hablar de ese tema escabroso. Pues yo tengo el inconveniente de que, pues, sé un poquito de muchos temas y pues algo por asociación libre me voy a enganchar en cierta parte. Le escuchamos, Qué señora caray. psicoterapeuta. Bueno, primero que nada, muy contenta de estar aquí con Mr. Toño, no, con Toño, mi amigo. Platícales. Sí, Es que se juntó la Santa Mafia sí. recientemente. Platícale. Nos juntamos varias compañeras de prepa en honor a celebrar la vida de una de ellas y estuvimos acordándonos de nuestro querido maestro Mr. Toño en el colegio americano. Mister, ¿no? Mr. Toño, Room Mr. 50. Álvarez. Sí. Entonces, bueno, pues ya de vuelta aquí a la realidad y para tocar, como dices, este tema escabroso de las rupturas amorosas que a la mayoría de las personas nos han tocado, ¿no? Una ruptura, ¿o no? Sí, no, y mira, ya en serio, la palabra ruptura en sí misma Uh-huh, como que implica molestia y dolor. uh-huh. Incluso en inglés, pues el equivalente significa descompuesto. Esto está descompuesto, ya no funciona, está fuera de servicio porque se rompió. Ok. Y yo pensaba hablar de rupturas en general, pero ciertamente la ruptura de pareja en alguien que pusiste el ser, tus expectativas, que compartiste ilusiones, veías un porvenir al lado de esa persona, pues por cualquier motivo, entre comillas, justificado o no justificado, que esto es muy relativo y es cuestión de Claro, perspectivas, de enfoques, sigue siendo doloroso claro. y hay que elaborar su correspondiente duelo. Uh-huh. Según yo, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que sientes Así es. y asumir la responsabilidad de lo que te toca y también tratando de clarificar lo que pasó Uh-huh. y desde cuándo estaba pasando, en fin. Y si es necesario, pues buscar ayuda profesional, asesoría de una persona competente, porque muchas veces alguien que tiene una sana distancia y aparte tiene la preparación universitaria, profesional, las destrezas, competencias desarrolladas, pues te va a ayudar mucho. El que está viviendo o la que está viviendo la situación está obnubilado en ese momento, es Sí. una persona ofuscada en ese momento y por lo mismo no ve luz al final del túnel y siente que se hunde en un vaso de agua. Uh-huh. A final de cuentas, yo estoy convencido que lo que no nos destruye nos fortalece, como Fortalece. decía Nietzsche y a Uh-huh. Víctor L. Frank, el creador de la Logoterapia. logoterapia y análisis existencial, le gustaba repetir, lo que no nos destruye nos fortalece, Uh-huh. o como Coleridge y Copleston y tanta gente, Emerson fue creo que el primero, everything may be a blessing in disguise, todo puede ser una bendición disfrazada. Así es. Bueno, Así es, sí. pero usted es la Total. psicoterapeuta, No, yo pero soy el viejito filosófico. no. Completamente de acuerdo en esto que comentas. Y es que el primer momento, ahorita me llamó la atención lo que decías, quien está viviendo la ruptura. Y normalmente el primer momento es un estado como de shock.
en donde no me acaba como de caer el 20, pero mucho depende. En una ruptura hay un terminado y el terminador, por así decirlo, ¿no? Ujú. Hay quien toma la decisión de decir hasta aquí, y generalmente la persona que trae sobre la mesa eso, no puedo decir que es en todos los casos, pero generalmente ya lo trae pensando. Entonces esta persona de alguna manera empezó a contemplar la posibilidad de ponerle un fin a la relación. Ujú. En muchos de los casos, el duelo creemos que solo le pasa al terminado, pero también le pasa al terminador. Me consta, me consta. Sí, sí sucede. Aunque crea que es la mejor decisión, o aunque muchas de las veces ni siquiera fue la mejor o peor decisión, fue por impulso, pero generalmente el duelo del terminado y el terminador son distintos. Van a elaborar cosas diferentes, pero también vive un duelo el terminador, ¿sí? Y el estado que primero se vive es como muy parecido a, como decías tú, a sentirse hundido en un abismo, porque se parece mucho a una depresión clínica sin ser una depresión clínica. Puede estar acompañado también, porque a lo mejor ya estaba desde antes, ¿no? O si no está bien elaborado el duelo, eventualmente esta etapa se puede convertir en una depresión. Pero los síntomas del estado de shock son parecidos, ¿no? No me acaba como... Es parecido un poquito a la negación, pero también hay síntomas de una depresión. Y sobre todo las primeras semanas de la parte del shock, las personas generalmente experimentan una sensación de vacío, que pareciera que no se va a terminar, como si fuera un antes y un después, porque realmente, pues por eso se dice ruptura, ¿sí? Generalmente decimos se me rompió el corazón, ¿no? Y sentimos que hay como un parteaguas, y en ese momento, aunque no es la verdad, creemos que la persona se llevó hasta nuestra capacidad de poder volver a amar. Nadie se puede llevar nuestra capacidad de amar. La Pero capacidad de vivir ni la incluso. así es. Sí, Así es. sí, sí. Sí, totalmente. El vacío, un frío en el alma. Sí, es una sensación muy peculiar, que insisto que no solamente se da en las relaciones de pareja, No, se puede dar por muchos motivos o en todo tipo de relaciones significativas, hondas, claro. De entrañables. amistades. Pero en la relación de pareja, como dice Eric Fromm, tiene como un ingrediente una tendencia a la exclusividad, y por ende, aunque no debe ser, sentir como patrimonio a la otra persona. Y tú pierdes algo de ti, sientes que pierdes algo de ti cuando se rompe el contacto con esa persona. Y una característica del amor erótico, que es como le llama Eric Fromm al amor de pareja, aunque no sea estrictamente sexual, es que también el miedo a perder ocasiona, por ejemplo, afán de posesión y celotipia. Claro. Y esos celos no creo que sean tan fuertes con un amigo o amiga, por muy importantes que sean. Sí se pueden experimentar, pero, sí, no, pero no a esa intensidad. Completamente Sí, de sí. acuerdo. O con un hermano, o con un compañero de trabajo. Con la mamá, con el la papá. Mamá. Bueno, hay cada Edipo y hay cada Electra. Sí. Pero, que de hecho de ahí vienen, pero sí, sí, es cierto. sí. Y en ese momento la mayoría de la gente, bueno, pues lo vemos, escriben poesías, canciones, o sea, muchos artistas es cuando sacan sus momentos de mayor inspiración, o algunas de sus obras cumbres vienen de momentos de desesperación, de desolación, y algunas, no estoy diciendo que todos los artistas solamente se inspiren en esos momentos, pero algunas de sus obras cumbres, cuando investigamos, fueron las maneras en las que pudieron expresar su dolor, su desesperación, este hueco que decimos, ay, es que siento un hueco aquí que no se va a llenar con nada. Y generalmente
momento de mayor ansiedad o desesperación dura de 2 a 4 semanas. No estoy diciendo que después de eso el duelo se acabó, estoy hablando de la etapa como de esta sensación de desolación y de creer que no voy a poder. Incluso alguna gente dice, no voy a poder, me voy a morir, no voy a sobrevivir esto. O ya me morí, muerto estoy. Estoy muerto en vida, ¿verdad? Sí. Pues sí. Y es una sensación de desesperación enorme y es importante entender que aunque en ese momento se requiere esfuerzo y tenernos paciencia, compasión, porque muchas veces pasa que la gente dice, ayúdame a olvidar a esta persona, y eso no, pues tendríamos que hacer una operación en el cerebro y borrar la memoria, y junto con esa van todas las memorias. Pero tú empleaste una palabra muy importante que es la palabra desesperación, que tiene que ver con desesperanza. Acuérdate cuando Dante y su maestro Virgilio, el gran poeta latino, cruzan el umbral del infierno, hay un letrero precisamente en el umbral que dice lasciati ogni speranza, pierdan toda esperanza. Eso es el infierno, la pérdida de la esperanza. Y una persona que experimenta una ruptura con otra persona realmente entrañable, significativa, única, que así se consideró, pues está en el infierno y vive la, ¿cómo se llama?, pérdida de esperanza, la desesperanza más álgida, la más intensa, la más dolorosa. Sí, el infierno es pérdida de la esperanza. Y también dijiste que por algo las canciones y los poemas y otras obras artísticas surgen principalmente, no únicamente, pero sí principalmente en esos momentos. Yo admiro mucho a José Emilio Pacheco, que aparte de escribir ensayo y narrativa espléndido, era ante todo, sobre todo, un poeta, pero también escribió ensayos sobre la poesía. Me acuerdo de un ensayo que se llama Ovidio en el iPod, y él decía, la alegría, la felicidad, la dicha, el bienestar son malos vehículos para la poesía. Porque la persona que se siente bien, pues quiere seguir sintiéndose bien. Pero la persona que se siente muy mal ya no haya cómo salir de eso. Y por eso surgen las canciones de desamor. Así es. Y los poemas de dolor. Y son válvulas de escape o tentativas de válvula de escape. Así es. Hay quien cae ya de plano en el suicidio. Sí. O se deja morir. En un momento de desesperanza es cuando más puede ocurrir el dejarse morir o el suicidio que en un momento de depresión. Claro. La desesperanza es más peligrosa que la depresión. Sí, bueno, también leí que cuando la depresión es muy intensa, sientes tan pocas fuerzas para hacer algo que no te tomas el trabajo, en ese momento por lo menos, para quitarte la vida. Claro, claro. Pero, y volvemos a esta parte, ¿no? De este momento inicial de terminar una relación y que pareciera que va a durar para siempre. Eso es como que lo que genera la desesperanza, que creo que no se va a quitar, que esto ya va a ser permanente, porque es tan intenso que a veces lo primero que siento cuando me levanto es ese dolor. Entonces creo que ya van a ser así mis días. Entonces es importante saber que aunque suene cliché, sí va a pasar. Claro, es importante elaborarlo, porque puedo también procurar permanecer ahí, y aunque no lo creamos, hay gente que sigue alimentando ese dolor. Y lo convierte en sufrimiento. Y lo convierte en sufrimiento, que sería un duelo mal elaborado. Pero sí, paulatinamente, después del estado de shock o negación o de aturdimiento, viene lo que sería como un estado de pena, ¿sí? Donde me estoy acordando, ay, hace unos días aquí estábamos, o este sería nuestro aniversario, o paso por la nevería y digo, ay, aquí es donde veníamos los sábados, o me encuentro un amigo en común y, ay, aquí con este amigo. Y que no quieres ni verlos porque te van a preguntar. Claro, digo, ay, Dios mío, ¿qué voy a sentir? O te van a mencionar y tú no quieres escuchar nada. Escuchar de eso. Y ¿sabes qué? También creo que
Es bien importante saber que en un proceso de duelo tenemos el derecho, en un proceso de elaboración de duelo, de decir cuando no queremos hablar de algo. A mí me acuerdo que me ha tocado amistades o pacientes o alumnos que me decían, ay, es que me va a preguntar la gente. Y yo, pues se vale decir, gracias por tu preocupación. Ahorita no quiero hablar de eso, no es un buen momento. I'm not in the right mood. Así es. Y a veces creemos que porque alguien nos pregunta algo lo tenemos que decir. Y se vale seleccionar de quiénes me voy a acompañar para que les sumen a mi proceso. Y no que cualquier persona que me pregunte porque le surgió el morbo o por una pregunta que es parte de la cotidianidad o por lo que sea. No tengo que estar hablando de eso. Acuérdate del dicho gringo, misery looks for company. La miseria busca compañía. Y si el que se siente mal, a veces de manera más insensata, anda contando sus cuitas a personas que ni tienen interés ni merecen su confianza. Así es. Tenemos que ser muy selectivos a quién le puedo compartir lo más íntimo que me pasa. Pero si es necesario compartir. Es un factor de resiliencia. Así es. Es un vehículo para la fortaleza, para la presencia de ánimo, para sobreponernos. Necesitamos apoyo y el ser humano, Así insisto, para el ser humano existir siempre es coexistir. Pero no porque necesitas a otra persona hagas lo que tanta gente estúpida hace. Qué caray. ¿Qué es lo que... ¿Qué sería qué? Y que recibes consejos de esas personas. Un clavo saca otro clavo. Eso te pone en el nivel más bajo, porque no estás preparado para una relación nueva, significativa, importante, que requiere tiempo, que requiere en el sentido de Antoine Saint-Exupéry una domesticación, y estás cosificando a otro ser humano. ¿A ti no te gustaría que una persona que acaba de tener una ruptura, para consolarse, se refugie en ti, o a veces para darle celos a la otra persona, te busque a ti? Eso está cosificando a un ser humano, y el que cosifica a otro ser humano se cosifica a sí mismo. Entonces no se vale. Alguien criticando, quizá con un poco de homofobia, decía, es que ¿por qué personas homosexuales buscan parejas heterosexuales? Pues para taparle el ojo al macho, para guardar las apariencias y para vivir de manera subrepticia sus amores. Está mal, por supuesto que está mal, pero también está muy mal lo otro, que una persona heterosexual o homosexual que está añorando, está apenas experimentando las fases iniciales de la pérdida, que no ha elaborado el duelo, que no tiene la perspectiva, no tiene el juicio, no tiene el control de sí mismo, ¿cómo se va a relacionar con otra persona? Porque un clavo saca otro clavo, o para darle picones, o olvídate ya de la otra persona, a la pareja original, o para demostrarle a los demás que yo la sigo haciendo, porque hay quien actúa en función de las amistades también totalmente. Los demás piensan que después de esa persona ya se acabó todo, yo les voy a demostrar que no. Claro. No. Y sin embargo pasa muchísimo, porque además de esas razones que comentas, que es porque me dejo llevar por los amigos, o por el ego herido, o por venganza, por dar celos, también en muchas personas hay una incapacidad enorme de estar solos. La gente que es dependiente emocional, es muy fácil que terminando una relación se enganche muy pronto de nuevo en otra relación. Pero una relación neurótica que tiende a las patologías. Claro, donde nuevamente voy a creer, esta persona sí es. Mira, es que ella sí me valora, es que ella, y otra vez romantizo, ¿sí? Proyecto, idealizo, para convencerme a mí mismo, porque a lo mejor yo ya sé que es muy pronto, que el duelo no está resuelto, pero la realidad es que todavía no sé estar solo, o me angustia, o me agobia hacer este examen, este aprendizaje que aprendo de esta relación, porque quien no aprende
lo que va a pasar es que si no está bien elaborado esto, la nueva relación, aunque no vaya con el fin de un clavo saca otro clavo, aunque supuestamente vaya con un buen fin, si yo no he elaborado esto de acá va a contaminar esta nueva esfera. Sí, Se sí, va a perpetuar. sí, sí. O sea, lo que no resolví acá, inconscientemente lo voy a empezar a proyectar con la nueva pareja. Y entonces a lo mejor entro a la etapa de cólera, porque después de la pena viene la etapa de ira o de enojo, entro en esa etapa y ya estoy en una nueva relación. Y entonces sin darme cuenta, todo esto se va a permear acá y se va a contaminar. Entonces algo que a lo mejor podría empezar con una buena intención, que a lo mejor hay las que como comentas tú, van como por despecho, por rebote, por darle gusto a los amigos, por venganza, pero otras que parece que van bien intencionadas, pero si esto no está bien elaborado, va a ser una continuación, porque si no aprendí, pues repito el año. Y yo digo, y aparte si no aprendí, si no desprendí, yo insisto que hay dos fuerzas, la centrípeta, que tiene que ver con el aprendizaje, conocimientos que adquiero, experiencias que logro, pero también la centrífuga, soltar creencias, grabaciones, introyectos, ideas que me han inculcado que no forzosamente son válidas o que ya de plano perdieron su vigencia. Hay que desprendernos de todo eso. Así y es. tú no puedes llenar un vaso de agua si ya tiene agua u otro líquido. Así es. Y pues no, pierdes los dos líquidos y te pierdes a ti mismo. Y yo creo que aunque necesitamos la proximidad y la presencia luminosa de gente sensata, también tenemos que hacer contacto con nosotros mismos. Y aunque nos duela, pues estar a solas un buen rato, no tanto para asimilarlo a nivel cognitivo, no es algo intelectual, no es algo conceptual, es hacer contacto con tus sensaciones y sentimientos más genuinos, los más hondos. La soledad puede ser una gran maestra. Todos los grandes líderes han buscado intencionalmente periodos de soledad y de silencio, y es un terreno propicio para que germine la conciencia. Y ya que menciono eso de conciencia, fíjate, bueno, yo tuve una terapeuta muy directiva y tenía razón, aunque al principio yo no la entendía. Me decía, oye, pasó esto, ¿verdad? Vuélvelo a decir, ¿qué pasó? Esto. ¿Qué descubriste de tu pareja? Esto. ¿Y qué sentiste? Pues dolor y mucho enojo. Hoy, ¿cómo estás enojado? Y yo tenía el problema crónico, alimentado de muchos años, de que yo no me daba permiso de enojarme. Y entonces cuando descubres una situación indebida, cuando constatas y lo verificas y gente sensata te da más información, descubres las cosas como son, sin agregarle, pero tampoco sin quitarle, tienes derecho a enojarte. Y yo me daba derecho a entristecerme, a apagarme, a apachurrarme, pero no a enojarme. Así es. Y el enojo también hay que expresarlo en su momento, no quedarnos en el enojo. Y necesita haber un espacio. Ajá. Ahora, a veces tocar esas emociones, como bien lo dijiste al principio, es doloroso. O toma tiempo de estar conmigo, de hacer introspección. Y entonces muchas veces elijo la anestesia, que sería otro enamoramiento. O una adicción. O una adicción, pero me refiero a esta parte donde dices, ¿por qué a veces empezar luego? Porque es parecido a estar a lo mejor con alguna adicción. Entro en el estado de enamoramiento y es como estar drogado. Entonces ya el duelo se anestesia. Entonces normalmente decimos, ay, ya estoy muy bien, ya estaba listo para empezar otra relación. Pues traes una anestesia. ¿Sí? Si ya lo hicieron, sí, yo no digo, bueno, yo no soy quien para decir,
termina la relación. Yo te hago una sugerencia, tú sabes qué vas a hacer al respecto, pero es importante que continúes examinando esto. Así es. ¿Por qué? Así es. Porque no porque ahorita te sientas de luna de miel significa que esto ya no ocurrió. Eventualmente el enamoramiento va a bajar. Uh-huh. Voy a ver esto y esto va a venir. Otra vez. Entonces más vale irlo trabajando. Estar en conciencia de cómo estoy, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy pasando. Darme permiso de vivir emociones. Sí, vivirlas simultáneo, yo no digo que sea imposible, pero si ya me hice responsable de iniciar una nueva relación y capto que traigo un duelo que todavía no elaboro, buscar apoyo para elaborar eso para que no se permee acá. Es como el futbolista que está fracturado de una pierna y perdió el partido y una semana después quiere volver a jugar. Pues no se puede, Mili, ni se debe, se va a ir contra sí mismo. Y existe las relaciones de codependencia, fíjate, en Gestalt, así como Anna Freud en el Yo y los mecanismos de defensa habla de muchos mecanismos de defensa, en Gestalt son 5. Uno de ellos es la confluencia, que tiene que ver con la codependencia. Hay dependencias enfermizas de la otra persona, que más que amor, pues son relaciones... Necesidades. Sí, confundir pero amor con simbióticas. necesidad. Son sí. relaciones simbióticas completamente. Y en esas relaciones nos damos cuenta que falta esta parte de trabajar el amor propio. Es que vamos con Fromm. El amor no es una dádiva graciosa, no es una aparición fortuita, no es algo que te cae del cielo. El amor es un fruto del trabajo y del arte. Sí, es una construcción constante. Se requiere aprender un arte para crear el amor, y el amor es algo que se cultiva, se fortalece, se trabaja día a día. ¿Qué esa es la diferencia entre enamoramiento y amor? Pues enamoramiento, te puedes enamorar de millones de personas, claro, pero es algo efímero, ilusorio, artificioso, engañoso, involuntario, y también te embaucas, te obnubilas, te ofuscas. Sí, te nublas el juicio. Es una obnubilación, ese es el término, una obnubilación. Por eso Sócrates dice a mí, Diótima me enseñó que el amor, se refería en ese momento al enamoramiento, es hijo tanto de la carencia o la pobreza, peña, como de la fortuna y riqueza, poros. Pero es un demonio, no es un dios, tampoco es una criatura común, es un demonio en el sentido de que es veleidoso, en el sentido que es efímero. Está hablando en ese momento del enamoramiento, el enamoramiento, que acuérdate lo que dice Helen Fischer, en la mayoría de las personas esa fase inicial de amor, en algunos dura días, hasta horas, pero lo más que dura normalmente son un año y medio, 18 meses, 20 meses aproximadamente, pero luego lo puedes transformar en amor auténtico. Así es, amor maduro, que ese no es un sentimiento, ese ya es una elección. Exacto. Acompañado de sentimientos agradables y desagradables, pero ya es una decisión. Y ya conozco tu lado oscuro, conozco tus fallas, conozco tus defectos, tus imperfecciones, tus malos momentos, pero aún así eres la persona que decido, elijo amar y con la que quiero construir una relación día tras día. Así es, así es. Es compromiso, es entrega, es oblación, pero también es trabajo maduro, trabajo compartido, diálogo frecuente. Y eso pues sería como para poder llegar al amor maduro, pues lo vamos construyendo. Y cuando, ahorita regresando a lo que decíamos, que a veces hay gente que pensamos en algún momento, quiero olvidar a esta persona. Si me olvido de todo eso y me abren el cerebro y me quitan todas esas memorias y todas las sinapsis ahí que se hicieron, me quedo sin el aprendizaje. Y tú hace rato comentabas que siempre en una situación hay una bendición en disfraz, ¿no? Entonces, de cada ruptura puede venir un gran aprendizaje. Y si yo olvido eso y me pierdo en una adicción o en otra relación de codependencia,
no me quedo con el aprendizaje. Y sin aprendizaje voy a repetir lo mismo una y otra vez. Y es lo que decía Jung, repetiré lo mismo una y otra vez y le llamaré destino, pero es mi inconsciente obrando. Así es. Entonces, las rupturas nos dan una oportunidad de voltearnos a ver qué necesito aprender de mí, qué aprendo de cómo me relaciono, cómo está mi amor propio. Estoy dependiente de otro, quiere decir que entonces no me amo. Y se vale que el otro me deje de amar, pero no que yo me deje de amar. Eso. Si yo no me estoy amando a mí mismo, entonces esta ruptura me va a ayudar a verlo. Si estoy en esta imposibilidad de estar conmigo mismo, a ver, una cosa es el dolor de no estar acompañado del otro y otra cosa es no puedo estar conmigo. Si no sé estar conmigo, ese ya es un aprendizaje oro puro ahí para trabajar en un acompañamiento. Platino con diamantes. Sí es. Ok, ¿cómo voy a hacer este camino de amor propio para pasar entonces de la etapa, hemos dicho, está el shock, ¿sí? Está luego la pena, cólera, viene la resignación. En el sentido etimológico, ¿Sí? de volver a encontrar significado. Así es. O simplemente llámale aceptación, pero una Así aceptación es. madura, constructiva, integradora. Así es. Y después viene una fase de reconstrucción y de resolución. O sea, en la reconstrucción es las partes de mí que se movieron con la ruptura, ¿cómo las voy a reacomodar? ¿Cómo me quiero reacomodar? ¿En quién me quiero convertir después de esto que aprendo? Eso es muy gestáltico, ¿Sí? A ver, platica. No, pues lo que importa es reintegrar tus partes, reconocer tus partes, volver a armar tus partes, reconfigurar, reorganizar. Ese es el término, el significado original, la semántica primordial de la palabra Gestalt, que es alemana. Yes. Pero acuérdate que Fritz Perls primero fue psicoanalista. Pero a final de cuentas, en lo más importante, las grandes corrientes terapéuticas confluyen con distinta terminología y distintas técnicas, pero en lo esencial coinciden. Ahí están, totalmente. Entonces, esta etapa de reconstrucción, que sería como muy gestalt, es como cómo me integro a partir de esta experiencia. Sí. ¿Cómo dices santo en inglés? ¿Cómo dices qué? Santo en inglés. Santo, saint. No, bueno, pero no de San Ignacio, Holy. Ajá. Y eso tiene que ver con el griego todo, íntegro, completo. Un enfoque holístico, pues es un enfoque con que integra todos los elementos, los recompone. Y ciertamente cuando estamos escindidos, fragmentados, rotos, ruptura, pues es cuando estamos en nuestras inferiores condiciones, en nuestros infiernos. Así es. Entonces, cuando nos integramos, pues nos emancipamos y pues le podemos levantar la mirada y avanzar, caminar, etc. Nos recuperamos a nosotros mismos. Así es. Y luego también te das cuenta que aunque el enojo, tienes que hacer contacto con tu enojo, con tu disgusto, incluso contra tu furia, contra quien sientes que te traicionó, a final de cuentas, la otra persona actuó como su nivel de conciencia le permitió actuar. Claro. Y probablemente ella está repitiendo, esa persona está repitiendo patrones muy arraigados que vienen de generaciones anteriores. Eso fue lo que se le inculcó, lo que se le enseñó, lo que se transmitió. No estoy hablando de constelaciones familiares, pero sí estoy hablando de cómo las figuras significativas de nuestra existencia, padres, hermanos, los mejores amigos, a final de cuentas influyen en nuestra manera de ser, de reaccionar, de comportarnos. Y si tú en tu ambiente familiar viviste relaciones muy enfermas, pues tú tiendes a tener patrones enfermizos. Entonces, la otra persona también es víctima. Entonces, te das cuenta, actuó como pudo actuar según el nivel de conciencia que tenía. Claro. Quizá en las mismas circunstancias yo hubiera actuado peor,
Entonces ya no, el enojo tuvo razón de ser en su Claro. momento, incluso la expresión con furia tuvo razón en su momento, pero para que yo crezca y siga viviendo, debo bendecir a otra persona. Es un instrumento de aprendizaje. Así es, y es lo que decías ahorita, ¿no? Ujú. Hizo hasta donde su nivel de conciencia le permitió. Cuando hablamos en uno de los de psicosofía de las heridas, Uh-huh. ¿te acuerdas que también comentábamos esa parte? Obramos muchas veces desde la herida, esperando que el otro cumpla mis expectativas, y si no las cumple, ¿De qué se murió el quemado de ardido? y es, ¿me heriste o me mostraste dónde están mis heridas, no? Entonces, todo eso es un aprendizaje que esta relación de pareja y luego la ruptura fueron la plataforma que, si lo puedo y lo quiero ver así, se vuelve una maestría para aprender. La maestría del amor. La maestría del amor, o sea, hacia dónde me quiero mover, qué aprendo de esto, ¿no? Es un aprendizaje. Oye, ¿y aquel librito de una psicóloga mexicana, Tu hijo, tu espejo, se va a decir tu pareja, tu espejo? Bueno, pues sí, pues claro que yo sí creo que la pareja puede ser un excelente espejo de siempre y cuando yo esté dispuesto a verlo. Y es lo que decías, si lo quiero ver como una bendición y un aprendizaje, la pareja se vuelve completamente también una oportunidad de ver dónde están mis heridas, dónde me estoy atorando, dónde están mis expectativas. Y sí creo que todas las personas, cuando estamos en pareja, generalmente quiero que te conviertas en quien yo quiero que sea, porque de esa manera ya no tengo que voltear a ver nada más, ¿sí? Y en cambio es, ¿qué hago yo con quién eres y con quién soy contigo y con mis expectativas que no cumples, pero que no tendrías ni por qué cumplir? Pero me indican que algo tengo yo que nutrir en mí. No te toca a ti, ¿sí? Así como no hay mamá ni papá que puedan nutrir todo lo que necesitamos. Por eso desde ahí va a haber heridas, ¿sí? Porque no hay una mamá, simplemente, ¿sí? Claro que hay de heridas a heridas, como comentábamos. No es lo mismo al niño que dejan abandonado en un bote de basura, pero también un niño que tiene muchos hermanos no va a ser igual de visto, ¿no? Entonces, todos traemos ciertas expectativas que, si no quedaron cubiertas nuestras necesidades en la infancia y no las hago conscientes y me hago responsable de llenarlas en mí, se las voy a exigir a la pareja. Y se las voy a exigir como si fuera su obligación. Porque, como decías al inicio, con los amigos o con las relaciones laborales no somos tan estrictos. Y con la pareja creemos que tiene que venir a cubrir todos esos huequitos que quedaron no conscientes, pero es, pues tú tendrías No, y queremos aparte que tenga superpoderes, Uh-huh. que lea nuestra mente, adivine nuestras intenciones antes que nosotros mismos las tengamos. Sí, así Y es. pues no, ¿por qué le pedimos una perfección a la pareja que nosotros no tenemos? ¿Verdad? Así es. Que nadie. Y bueno, en ese sentido, yo creo que una de las cosas como que lo que tú mencionabas hace rato y que creo que es muy importante es sabernos dejar acompañar, pero también dejar momentos para la introspección y para como dejar que caigan los 20, ¿no? Esa frase no es de tu época, Miguel. No, que caiga el 20 en el jukebox. Sí, no. Pero A mi ti mamá no te me la decía tocaron. mucho. No te tocó los fabulosos 20. Sí, que caiga el 20 y se active ahora sí. Ujú. No, muy cierto. Y bueno, no sé, también creo que es importante esto, ¿no? Saber que muchas veces decimos el tiempo lo cura todo, pero sí creo que no es la cuestión de tiempo, sino que fuimos resignificando lo que pasó. Entonces, cuando tú te permites acompañar por alguien, te puede ayudar a que no te tengas que esperar años para que resignifiques las cosas, sino que este acompañamiento de preguntas claves te ayuden a que el proceso de duelo se elabore diferente. Ahora, es distinta un duelo de pareja con las dos parejas vivas que por viudez. Claro. Porque
En la viudez, la persona que queda viva se queda con esta sensación de se terminó esto, pero la otra persona quería seguir conmigo, nada más que bueno, ya no se pudo, ¿sí? Pero no hay tanto un terminado o un terminador. Pero en la viudez también es una ruptura de la vida como se conocía. Claro, claro. Y la verdad es que también es un momento donde hay también igual todos estos pasos que hemos comentado, ¿no? Este estado como de shock o negación, esta parte de tristeza y esta parte de enojo, claro, con el que se fue, porque entonces yo estoy teniendo que resolver la tensión, en el caso de que compartieran hijos, a los hijos, enfrentando toda esta situación. ¿Y por qué me dejaste sola, claro, o solo? Sí, sí. Y pues poco a poco ir encontrando también una resignificación y reconstrucción, no porque se haya destruido o deshecho la persona, sino por cómo voy a reajustar y reacomodar mi vida a esta nueva situación, a esta nueva realidad. Y además, con la persona que está viva, a veces todavía tengo la posibilidad de hablar. O tienes hasta el deber de hablar. O el deber de hablar. Si ambos son padres de niños, claro, por el bien de los niños. Así es. Y en el caso de la persona que queda viuda o que la pareja muere, pues este tipo de terapia Gestalt viene muy a bien para ayudar con todos estos ejercicios a poder hacer este cierre que no voy a poder hacer de materia a materia, ¿no? De ser vivo a ser vivo, sino que se hace desde otro nivel, desde otro plano. Así es. Sí. Sí, yo lo he visto en sesiones de terapia grupal, casos de viudas que tienen un diálogo intenso con su pareja, les dicen sus verdades, las bonitas y las fellitas. Hay llanto, hay catarsis y hay recuperación. Claro, y es recuperación porque no es superación. O sea, la mayoría de la gente que ha perdido una pareja, ese no es mi caso en cuestión de viudez, pero a la gente que ha acompañado te dicen, esto se aprende a vivir con ello, más que realmente haya como una superación. Es como aprender a seguir adelante al ir integrando las experiencias, ¿no? Y luego algunas personas que vuelven a tener luego otra pareja, pero mucha gente dice, ay, qué bueno, ya, entonces ya lo superaste. Dice, no, esa persona sigue siendo parte, ¿sí? De mi vida. Claro. Existe, y gracias a que hay un TED Talk que creo que había comentado y la vez pasada que nos gusta escucharlos, y hay uno sobre el duelo que hace una persona viuda que me gusta mucho y que me recomendó un paciente y que posteriormente yo lo recomendé a varios pacientes, y ella es una persona que enviuda y dice eso, dice, gracias a que conocí a mi marido que murió, y dice, y al actual, dice, es que tengo a mi hijo con el primer esposo y a estos otros hijos, y gracias a que lo conocí a él y a que luego murió, es que está esto también aquí. Entonces, ¿cómo lo bendigo? ¿Cómo doy gracias a toda esta experiencia también? Y ahí es cuando te vas dando cuenta cómo un duelo se va atravesando de manera productiva, cuando los aprendizajes los voy integrando y los voy llevando a mis otras relaciones, o cuando me quedo en la victimez, en el por qué a mí. Bert Hellinger, el de las constelaciones, él sí decía, la víctima no va a buscar soluciones, la víctima lo que quiere es quien le apapache y le diga, sí es cierto, pobre de ti. Entonces, atravesar el duelo puede ser muy tentador de caer en la victimez, y normalmente en las primeras etapas, la mayoría de las personas pasamos por ahí. Lo malo es quedarse. Eso, sí. Pues es no saberme rescatar a mí mismo de ahí, ¿no? Y si quieres llorar, llora, y si quieres gritar enojado, grita enojado, claro. Pero no te estanques, fluye. Cómo irme acompañando para poderme irme moviendo y aprendiendo, pero
en cada momento es importante lo que decías, reconocerlo, verlo, expresarlo y no compararnos con los duelos de otras personas. Claro, claro. Porque a veces me pasa que me digan, Mili, pero es que ya pasaron 6 meses, yo ya tendría que tener esto resuelto. Pues no, sí es cierto que hay ciertas como estadísticas que nos ayudan a saber cuando un duelo ya se está demorando y ya se está haciendo como patológico. Pero más que tiempo, son muchos otros factores. Es el tiempo, la sintomatología, que otras cosas se vienen acarreando, pero no nos podemos comparar con otras personas. Estamos hablando de individualidades. Así es. Decía Soren Kierkegaard, si me clasificas, me niegas. Queremos ser demasiado homogéneos y parecidos. Tenemos mucho en común, pero somos distintos. Así es. Pues así es, mi estimada. Como siempre, Nos voló el tiempo, ¿verdad? muy luminosa la Mili. Hace rato estaba diciendo, le ofrecí café. Ya le digo Mili porque pues es Mili de verdad. Mili, por cierto, significa excelente. ¿Cuál es la etimología de excelente? No sé. Lo que sale del cielo. Ah. Bueno, ya aprendió algo. Salud. Bueno, salud por eso. Salud. Cheers. Sí, dentro de 2 semanas, a ver si sigue la formalidad esta dama. Claro que sí. No, ella es súper formal. Lo que pasa es que a veces el colegio de sus hijos o un accidente, los imponderables de la vida, pues nos han provocado ciertos retrasos en la grabación. Ofrezco una disculpa. Y nos puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado, a todo el mundo nos pasa. Pero vamos a procurar que cada 2 semanas esté Psicosofía. Así es. Bueno, nos quedamos con apetito todavía, pero con huequitos que iremos llenando con mucha psicosofía. Así es, nos vemos en 15 días y acuérdense que todos sus comentarios son bienvenidos y los temas y sugerencias también. Nos vemos pronto y muchas gracias por compartir. Me quedo muy agradecida y enriquecida. Bueno, nos vemos.